La semana pasada, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, ONFI, resolvió suspender la actividad del torneo Interligas de Montevideo. ¿El motivo? Una seguidilla de hechos de violencia. Según informó el Observador, primero fueron autos apedreados el lunes en la cancha Alumni. El martes, una trifulca generalizada en un partido entre Ciclón del Cerrito y Corralito. Y la gota que derramó el vaso fue un episodio que terminó con una paliza a un padre, niños golpeados y otro padre apuñalado por la espalda en la cancha Carlitos Prado. En un comunicado, el ejecutivo de ONFI agrega que estas situaciones han puesto en peligro la integridad de todos los actores del fútbol infantil. La suspensión es hasta nuevo aviso. Vamos a profundizar en este tema. Estamos para eso aquí recibiendo en estudios a Eduardo Mosegui, que es presidente justamente de ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Y además es director del programa ONDI, Organización Nacional de Deporte Infantil, dependiente de la Secretaría Nacional de Deportes. Eduardo, bienvenido, un gusto. Bien, muy buenos días y bueno, un gusto estar. A veces nos gustaría estar en otros contextos o hablando noticias de otras cosas. Bueno, pero creo que podemos hablar de todo, ¿no? Porque ahora bueno. la novedad es esta, pero seguramente hay mucho para mencionar del rol que tiene el fútbol infantil, ¿no? Primero, una consulta. ¿ONFI abarca de qué edades de niños? ¿De cuántos chiquilines estamos hablando exactamente? Bien, para poner un poco en situación a la audiencia, ONFI es un organismo dependiente de Presidencia de la República y de Secretaría de Deportes. Está incorporado por ley, es el órgano rector del fútbol infantil en todo el país y va de 0 a 13 años inclusive. O sea, 0 a 13 años. Inclusive, o sea, los chicos que hasta que cumplen 14 están bajo el régimen de ONFI. Y bueno, por lo tanto... Es lo que se conoce como baby fútbol. Exactamente, Bien. Y es el único país del mundo que lo tiene incorporado a su constitución, la actividad del fútbol infantil. Por lo tanto, que no es un hecho menor, no es una dificultad en una federación deportiva, esto va mucho más allá. Las federaciones deportivas generalmente no, son todas privadas, son independientes, más allá que tienen afiliadas a Comité Olímpico, que tenga su régimen de dependencia con la Secretaría de Deportes o interacción con la Secretaría de Deportes. El caso de ONFI es más complicado porque dependemos directamente y cumplimos somos parte de la gestión de gobierno, entonces, por lo tanto, va acompañado a las políticas sociales, deportivas, que los propios gobiernos de turno tienen. Por eso que las autoridades de ONFI comienzan con la asunción del presidente y cesan cuando el mandato del presidente de la República termina. Entonces es un hecho, este tipo de cosas también hay que abordarlas con la gravedad que tiene, pero además con la responsabilidad que tiene como por ser actores del propio gobierno. Entonces estamos hablando hay que estar atentos. De una organización que nuclea, o sea, tiene miles de partidos por semana, porque no es solo los fines de semana. Sí, eso es un poco, si lo llevamos a la ecuación, es un poco lo que nos tiene un poco disgustados y preocupados y ocupados, es porque estamos hablando de que tenemos entre 2.500 y 3.000 partidos semanales. Eso es lo que se juega a lo largo y ancho del país. Tenemos un universo de casi 70.000 entre niños y niñas que tienen su actividad y a veces la única actividad en muchos lugares para que esos chicos sean incluidos, tengan una posibilidad de hacer deporte y más hoy. La pandemia nos dejó una enseñanza de que el deporte es más que lo lúdico, sino es una necesidad en la parte de educación, de salud. Entonces es una de las rutinas que tenemos que incorporar nosotros los que somos papás, también en la educación de nuestros hijos. Antes era como un premio que hicieran deportes y bueno, hoy cada vez día a día está demostrado de que tenemos una necesidad que nuestros chicos hagan deporte. Y en algunos lugares es la única oportunidad. Nosotros nuestra actividad, nuestra organización es tratar de cuidar las oportunidades. Por eso que estamos muy atentos en esta situación, somos muy celosos de nuestra organización y tenemos que preservar el derecho a que todos los chicos puedan tener deporte. Por eso es que tampoco se suspendió totalmente la actividad. Se suspendió la actividad que es Interliga, que tiene una particularidad. Ahí está, capaz que podemos explicar, porque solo en Montevideo hay 8 ligas. Exacto, pero además hay unas ligas que juegan un torneo
que es este torneo de clubes campeones o metropolitanos o ese tipo de torneos que son clubes de una liga, que puede ser la Liga Piedras Blancas, que puede ser la Liga Palermo, y juegan contra otras ligas, que puede ser Liga Paso Molino, Liga La Teja. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que en una liga, todos los papás generalmente de Liga Palermo, sean de un club o de otro, se conocen porque hace muchos años que son una comunidad deportiva y ya vienen interactuando porque año a año son la misma categoría, son la misma familia, generalmente se conocen. Entonces, ese tipo de actividad más centralizada, más entre casas, se puede controlar. Y no hay generalmente hechos de violencia, o si no son mínimos. En este caso, se empieza a cruzar, chicos y familias cruzan todo Montevideo para esa actividad, con parcialidades de otras ligas, de otros clubes que no se conocen, que capaz que nunca se vieron, que nunca hubo. Entonces, a veces un grito se puede malinterpretar o se puede entender distinto. Los que estamos en el fútbol infantil todos sabemos, tenemos identificadas a veces la mamá, que sabemos que tal mamá de tal categoría, sabemos que grita mucho, que se pone muy nerviosa, entonces ya más o menos ya está visualizado, está incorporado a veces hasta el propio folclore del fútbol infantil. Pero ¿qué pasa? En este caso... Que se ha ido trabajando, ¿no? Para mejorar. Exactamente. Están así, ahora después te vamos a contar, en el tema capacitación. Las capacitaciones de ONFI dirigidas a los entrenadores tienen parte de psicología, tienen parte de medicina, tienen parte de talleres de pedagogía. O sea, se está tratando de capacitar. Para los padres, más que para se está tratando de capacitar, y después hay un sistema, un código de pena bastante exigente, muy, muy duro, que es el de ONFI, pero además las propias ligas a nivel interno, ellos tienen muy duros y son sanciones tan así que a veces hasta el mal comportamiento de un papá condiciona que un chico juegue. Que se podrá leer que es muy duro, pero bueno, siempre el papá es el responsable de lo que le pasa a su hijo. Hasta en su comportamiento. Se podrá ver justo o injusto, pero bueno. Entonces te decía de que esos torneos que son interligas se juegan entre semanas, se juegan tarde en la noche. Ese es un aspecto que capaz que llama la atención a más de uno, ¿no? ¿Hay partidos hasta las 22 horas? O más. ¿Puede ser? ¿O más? O más. Pero estamos hablando de chiquilines, que capaz que uno dice, bueno, no es el horario más adecuado. Sí, y lo que pasa es que tenemos una superposición de torneos donde hay un gran círculo, donde los papás quieren que los chicos tengan mucha actividad, pero a veces juegan hasta 3 partidos semanales, y son diferentes torneos, los locales de la propia liga, los interliga y otros torneos más. Algunos compiten en los torneos de selecciones de ONFI. Entonces es un cúmulo de torneos y de exigencia deportiva. Y bueno, y a veces genera preocupación, pero nosotros, si hay algo que no vamos a hacer, es de lo que generalmente se hace y es lo más fácil. Le atribuimos a la sociedad, al mundo, a la violencia generalizada. No, esto es un problema del fútbol infantil y por lo tanto tenemos que hacernos cargo y tenemos que solucionarlo nosotros. A ver, quiero profundizar después en eso, pero antes quería preguntarle, porque yo mencioné al pasar, ¿no?, los antecedentes. Primero, quizás para quien no está familiarizado con el ambiente, porque no tiene un hijo, porque no tiene un sobrino que vaya a verlo. Hoy en día, ¿es raro que se den peleas, que se den trifulcas después entre las hinchadas, entre los padres o mismo entre los chiquilines? Es excepcional. Es excepcional. Es excepcional por los números que te mencioné, sí, de 2.500 a 3.500 partidos. Hay 2 o 3 incidentes que casi nunca son graves. No está bien, pero si nosotros lo miramos es una gota en el océano. Lo que tenemos que cuidar esas 2 o 3 situaciones para que no haya una escalada y para que no se vea como algo normal. ¿Y hay seguridad en los partidos normalmente? No, nosotros hay algo que no... La seguridad la brindan los propios actores, que son los directivos de las ligas, los directivos de los clubes. Ellos son los responsables. Y tienen que hacerlo porque el código de penas, como hablábamos hoy, es muy grave, es muy fuerte. Podés perder derecho de localía, tenés sanciones graves. Entonces las propias autoridades que están al frente de los clubes o de las ligas tratan de preservar el tema del comportamiento de los padres. Pero como todo, como dicen, alguna tortuga se te escapa y pasa este tipo de situación. Nosotros lo que hemos vivido en estos días, más allá de la preocupación, nos da un poco de lástima por los 20.000 voluntarios que tenemos. El fútbol infantil se sostiene porque hay 20.000 personas que trabajan a diario
para que 70.000 niños puedan tener esa actividad. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y estamos hablando, los voluntarios son los directivos de los clubes, de las ligas, que son los que arman los merenderos, los que marcan la cancha, los que salen a buscar la indumentaria deportiva, los que consiguen los balones. Esos son los voluntarios. ONFI cuenta con casi 20.000 personas que son honorarias, son voluntarias y trabajan con un cariño, con un compromiso. Entonces a veces... Sí, que están comprometidos con la actividad, con el club. Y son los que han hecho grande esta actividad. Hoy no, pero el gran fenómeno del fútbol uruguayo o la gran explicación del fútbol uruguayo es el fútbol infantil. Es una modalidad, un modelo que no hay en el mundo y así es que vienen cadenas del exterior a cubrir. Hace unos días tuvimos una exposición para una revista alemana y la gran duda, la gran consulta, y vienen a buscar la explicación. Lo están haciendo los asiáticos, vienen a Uruguay también a ver cómo es el fenómeno, y el fenómeno es ese, que lo tenemos incorporado a nuestro ADN, el tema del fútbol, pero además esa práctica se hace a diario con el tema del fútbol infantil, donde van las mamás, van los directivos. Tenemos un montón, pero cientos de gente que no tiene hijos, que no tiene nietos, y hace 15, 20 años que trabajan en un club de fútbol infantil. Y trabajan las cosas más diversas. Porque es un deporte donde, imagínate que tenés que buscar indumentaria para 70.000 niños, balones para 70.000 niños, lugares adecuados. Por suerte, a nivel de infraestructura, el fútbol infantil en Uruguay viene creciendo a pasos agigantados. Cada vez tenemos lugares más amigables con nuestros niños, con mejores baños, mejores vestuarios, buenos pisos para las canchas. O sea, se está tratando de mejorar la actividad y siempre apuntando al niño como bienestar, por eso, porque hay un convencimiento de lo que es la herramienta, lo que es el instrumento del fútbol infantil, que todos lo queremos cuidar, pero bueno, a veces nos pasan estas cosas. ¿Qué fue lo que impactó en este caso? ¿La sucesión de hechos? En este caso sí. Una que el último hecho fue muy grave. Bueno, eso, quería repasar eso. ¿Qué fue concretamente lo que ocurrió en el último partido? Porque en uno había trascendido hasta un niño, ¿no? que había sido apuñalado. Fue lo que trascendió primeramente. Después se supo que no era. Yo ya venía haciéndole un seguimiento a la situación, porque ya un papá me había pasado un video de lo que había pasado en Alumni. Ya habíamos planteado la inquietud. Al otro día pasa otro inconveniente, y el tercer día, que ese sí ya fue el tema del papá que estaba esperando. Yo decía, en Alumni fue la pedreada, ¿no? Ahí está. A los coches visitantes. Ahí está. Y después en cancha de Ciclón y de Corralito, ahí ese partido, lo que hay es un intento de agresión al árbitro, y bueno, hay unos forcejeos ahí que nosotros tampoco queremos magnificar ni sacarle gravedad. Para mí es muy grave el tema de la pedrea, es muy grave el intento de agresión, y el otro, el tema del hombre apuñalado, es algo que sale de contexto, es algo que no hay posibilidad ni siquiera de hablarlo del tema. Nos duele tremendamente esa situación, te digo, y una por nosotros, porque es los que queremos esta actividad, pero además por toda esa gente que yo te decía que está todos los días trabajando, todos los días haciendo el esfuerzo, cuidando algo que tenemos que cuidar. Pero a ver, ¿qué es lo que tiene corroborado? Por lo menos, ¿qué se enteró de la situación que ocurrió en ese lo que último tenemos partido? Oficialmente, sí, que eso es un tema. Oficialmente tenemos un comunicado de uno de los clubes, que es el club Yegros, donde hace un recuento, un comunicado público, donde hace un recuento de la situación, del hecho antes del apuñalamiento del mayor, y el suceso de las circunstancias de lo que había pasado antes. Un abuelo que intentó agredir a alguien, después forcejeo, niños que estuvieron golpeados, y después, cuando parecía que todo había quedado, vuelve un auto con gente, y bueno, y ahí toman a golpe de puño a un mayor, habían dos, pero toman a golpe de puño a un mayor, lo lastiman entre 3 o 4, y a su vez todavía le ponen esas 2 puñaladas, que es un disparate. Pero personas que habían estado involucradas en el partido, sí, propiamente. Propia en el partido. Lo que ahora estamos trabajando con la gente del Ministerio del Interior, ya tenemos previsto una reunión para 2 días, y no sabemos si eran que estaban en la cancha o alguien que estaba en la cancha fue a buscar a esas otras 2 o 3 personas, y después terminó en esa situación. El tema que vimos a un niño de 9, 10 años involucrado, donde estaban lastimando o al papá o al tío de forma grave. Y hay un tema que no es menor. ¿Y hubo algún niño lastimado entonces? Niños fueron golpeados. Hay uno que tuvo un golpe con un casco,
niños fueron golpeados, pero no de la gravedad, que no es para sacarle la importancia, pero no de la gravedad en lo que terminó después desencadenando el hecho. Hubiera sido grave igual si solamente hubiera sido el forcejeo, el intento de agresión y el golpe a los chicos temprano, pero si todavía eso después termina con una persona apuñalada, te podés imaginar que eso terminó poniéndole la tapa a todo lo demás. Y bueno, y eso no hay que estar distraído, hay que tomar acciones. Igual las ligas y los clubes de fútbol infantil están lentas, no ha llegado comunicación oficial al órgano rector. Nosotros estamos tomando acciones por lo que ha llegado. O sea, ustedes toman la medida, pero solo a partir del comunicado a partir del comunicado del club, una comunicación que yo tuve con presidente de los clubes, con el presidente del club local, con el presidente del club del papá agredido y con un presidente de ligas. Pero oficialmente a ONFI no ha entrado ninguna comunicación. Vamos a tener una reunión con el Ministerio del Interior. ¿Está la denuncia trasladada al Ministerio del Interior? Está la denuncia hecha en el Ministerio del Interior, por eso que es un actor que ahora se incorporó a la mesa de trabajo, pero no se va a levantar la sanción y no va a haber fútbol infantil en Montevideo Interliga hasta que las ligas y los clubes no hagan un informe dirigido al órgano rector que es ONFI, explicando los hechos. Hasta que no pase eso, no vuelve el fútbol infantil Interligas en Montevideo. No quiere decir que dejemos de trabajar. Igual estamos trabajando con el Ministerio del Interior, porque nos ocupa y queremos ver a ver si podemos elaborar un protocolo o... Pero ahí estamos hablando, o sea, lo que está suspendido es Interliga, que es esto que usted decía, bueno, se da esa situación de que a veces no se conocen los cuadros, exacto, las familias y demás, ¿no? No es, sigue habiendo actividad, porque de hecho muchos habrán visto este fin de semana, ¿no? Incluso hubo partidos de niños porque juegan en sus propias ligas, digamos. Juegan en sus propias ligas y además hubieron 5 ligas de Montevideo que jugaron finales de torneos nacionales de ONFI, se jugaron en Canelones, donde jugaron 5 ligas de Montevideo, 2 de Canelones y una de Salto. 0 inconveniente, no hubo ningún tipo de problema. Es un hecho aislado, pero porque sea aislado no lo tenemos que dejar pasar, al contrario. Hay que parar para seguir andando a veces y además hay unas partes formales, administrativas que hay que cumplirlas. En este caso los responsables, como son los clubes y son las ligas, son responsables de comunicarle al órgano rector cuando hay un hecho de este tipo. Hasta ahora no ha pasado y por lo tanto no se va a levantar la suspensión de la actividad. Vamos a empezar a trabajar con el Ministerio del Interior, vamos a empezar a trabajar con esas autoridades de ligas, pero la medida no se va a levantar, no sabemos hasta cuándo, y en eso no vamos a claudicar. Primero vamos a generar un orden de cómo tienen que ser las cosas. Me quedan varias preguntas respecto a esto, pero una primera es, usted decía, no le vamos a echar la culpa a la sociedad. Esto es un problema del fútbol infantil. Uh-huh. A ver, ¿en qué medida? Está claro entonces que, yo le preguntaba hoy fuera de micrófono cuando llegó, esto es un hecho vinculado porque puede pensarse, bueno, capaz que fue en un contexto, en un barrio complicado, en temas de seguridad, y con partidos que se juegan a las 10 de la noche, bueno, puede haber habido otro elemento que no tenga nada que ver con el fútbol infantil, ¿no? Que de repente un padre que estuviera involucrado en otro hecho de los que lamentablemente estamos tan acostumbrados, ¿no? Los típicos ajustes de cuenta bien. O demás. Usted me dice, no es el caso. Bien, no es el caso. Está la propia comunicación de un club, un comunicado oficial del Club Yegros, donde hace recuento de la situación y del hecho. Lo que yo te decía hoy cuando llegué, es que como responsable del fútbol infantil y presidente de ONFI, no voy a buscar el camino más corto o el más fácil, de atribuirlo a un problema de la sociedad y decir que nosotros no tenemos nada que ver, que el fútbol infantil no tiene nada que ver y que no somos responsables. Uh-huh. Yo creo que si cada uno Sí, porque dice, es como la fácil, ¿no? Decir no, pero ¿sabes qué pasa? Hay un problema de la sociedad, está claro. Sin duda, pero si cada uno en diferentes áreas lo asimiláramos como lo va a asimilar a ONFI, hay un problema en un colegio, una escuela, un liceo, o no se lo atribuimos a la sociedad, ¿no? Es un problema de violencia en la educación. La educación tiene que resolver el tema por medio de la educación, el fútbol infantil por el fútbol infantil, y si cada uno de nosotros que somos responsables de un área, de un pedacito del Estado, de un pedacito de la gestión de gobierno, nos hacemos cargo, sería más fácil, pero yo creo que lo más fácil es atribuirlo a que es algo general, de que ya vino para quedarse.
No, yo me resisto a eso. No, la violencia no vino para quedarse en el fútbol infantil, y si vino, vamos a tratar de que se vaya pronto, y para eso hay que tomar medidas. Tenemos una forma capaz muy particular de ver nuestra gestión, pero sí nos queremos hacer cargo, pues para eso estamos. Ahora quiero saber por dónde, pero una primera consideración. A ver, ¿a quién puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué solo suspendieron los torneos interligas, Bien. no? Porque capaz que la gravedad de los hechos que se están describiendo ameritan a tomar otra medida más de fondo, ¿no? Que implique la suspensión y que directamente se suspendan los partidos de todas las categorías y de todas las ligas hasta que se cambie la situación. Son 15.000 chicos aproximadamente que hay en Montevideo. Como te decía hoy, son hechos aislados, y además la actividad que se hace interna a nivel de liga se hace sábado y domingo y durante el día, y tiene esa particularidad de que generalmente se conoce, son una comunidad deportiva cada liga, donde ya hay un ida y vuelta de hace mucho tiempo, y podrá haber alguna dificultad, pero no va a tener este grado. No va a tener este hecho. Esa es la explicación, por qué unos torneos están suspendidos y los otros no. Nosotros no vamos a dejar fútbol infantil, a los chicos sin fútbol infantil, por lo que te decía hoy, por la necesidad que tienen, porque es algo que es necesario para el chico, es la única oportunidad que ellos a veces tienen para ser incluidos, es la única oportunidad que tienen para hacer deporte. El fútbol infantil es una herramienta donde a veces sirve para detectar algunas cosas, sirve para ayudar en algunas cosas, en el caso de merenderos, de ayuda para hacer los deberes. Hay clubes que tienen maestros ayudando para que los chicos puedan cumplir sus tareas, que a veces los papás, por un tema laboral o porque no lo sienten, no lo hacen. Bueno, ahí esos chicos tienen una contención, es mucho más que pegarle una pelota, y es mucho más que 18 chicos en una cancha y 100 mayores gritando afuera. Nuestra actividad es mucho más que eso. Entonces, por lo tanto, no vamos a buscar el camino fácil, como te decía hoy, que puede ser un comunicado y suspendemos, no. Vamos a trabajar en el lugar, vamos a ir, vamos a tratar de convencer. Por suerte, la gran mayoría del fútbol infantil ama el fútbol infantil, está muy comprometido con lo que hace, y saben que tenemos que cuidarlo. Entonces tenemos que ser severos cuando tenemos que ser severos, pero tenemos que amar lo que hacemos. ¿Y qué explicación le encuentra usted a los hechos que se están dando? Yo descartaba esa hipótesis, ¿no? De que se desarrollen en un contexto complicado, complejo. Entonces, si el problema está adentro, ¿qué explicación le encuentra usted? Yo digo, parte de la explicación que yo le puedo encontrar es el fútbol en sí es un fenómeno, no solamente un fenómeno deportivo como espectáculo, sino es un generador de sueños y generador de expectativas. Hay muchos papás que a veces tienen dificultades o tienen una visión de la vida muy corta, y ven en su hijo su salida laboral o de éxito personal, económica y de varios tipos. Entonces se genera una presión de tal forma que la terminamos desencadenando en el chico, en una cancha de fútbol. Y bueno, la altura del año es compleja. Cuando llega esta época del año se empiezan a dar situaciones de violencia en las canchas. Los torneos se están todos culminando, se están jugando finales, hay una discusión importante, pero yo te diría que un poco también es el papá que tiene una expectativa fundada en su hijo. Justo llegaba un mensaje que decía, bueno, estoy escuchando al presidente de ONFI y creo que comete un error al no mencionar justamente este aspecto que usted está mencionando ahora. Las expectativas exacerbadas que generan... Avisa que no le di el mensaje. No. Justo, pero fue en el mismo momento, lo marcaba como una cosa que entendía que había omitido decir lo que podía haber atrás, ¿no? No, comparto tremendamente, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos, pero también vemos que en el fútbol infantil y en este tipo de torneos, el esfuerzo a veces que hace el papá, a veces va un poco más allá del apoyar que el chico haga deporte. Lo vemos siempre una expectativa personal a través del niño. Y bueno, en un país tan futbolero como el nuestro, donde las distancias se acortan mucho, donde bien o mal todos tenemos en nuestra localidad, en nuestro pueblo o en nuestra zona algún jugador profesional o alguno que ha ido al exterior,
tenemos una particularidad que el futbolista uruguayo que es exitoso es muy cercano a la sociedad. Entonces nuestros chicos generalmente interactúan con jugadores de la selección, es más fácil llegar, en otros países del mundo eso no existe. Entonces todo eso genera también algo positivo, que es el tema de la cercanía, pero también a veces si atrás de ese niño... Sí, que el sueño sea alcanzable, pero por otro lado con la contracara de esto. Eso alcanzable hace que los grandes muchas veces lo vean hasta eso como una salida económica. Exacto. No es casi siempre, generalmente está muy marcado y bueno, lo que pasa es que es muy difícil encontrar el camino en el medio. Por eso que hay que tratar de llegar a que sea una actividad deportiva, que sea una actividad de contención, que sea una actividad, una salida para esos chiquilines, para que hagan deporte, algo lúdico, y después, si tenemos suerte y sacamos jugadores de fútbol, sería espectacular, pero no tenemos que ver el fútbol infantil como una fábrica de jugadores de fútbol. Que eso sea la consecuencia de que algunos tienen más talento, de que algunos son más aplicados en el trabajo, de que algunos tienen ordenadas las prioridades. Hay tremendos chicos que son jugadores de fútbol y en la casa tienen el mismo orden de prioridad, el fútbol y el estudio. En algunos lugares está el fútbol primero y el estudio está bastante lejos. Por eso digo que a veces tiene mucho que ver, no se puede generalizar, hay que estudiar todos los contextos. Y nosotros sí algo que vamos a defender es el tema de... vamos a defender que sea universal el fútbol infantil, de que haya fútbol infantil en todos lados. No vamos a pretender que haya actividades en unos lugares y en otros no. No vamos a estigmatizar. Porque eso no tiene nada que ver. Usted me decía, esta situación que se está viendo no tiene nada que ver ni por barrios ni por... No tiene nada que ver, y eso lo vemos domingo a domingo y lo podemos ver en cualquier partido, ahora o anterior, sino es periódico. Al contrario, a veces vemos esos chicos donde más necesidades hay en esos lugares, a veces es donde ese club de fútbol infantil es la gran contención y es el lugar de donde funciona y donde salen las cosas. Por eso, por lo que te decía hoy, esos apoyos que hay, esas charlas, las charlas entre un niño de 6, 7, 8 años y su entrenador que quedan ahí, a veces ayudan muchas cosas, que va mucho más allá de enseñarle a pegarle la pelota, sino que ese entrenador le puede enseñar cosas en la vida y puede detectar algunas situaciones adversas que puede tener ese niño en su casa, en su familia, en su entorno, y ese entrenador, ese dirigente del club, esa mamá, la mamá del compañerito. Por eso que nosotros defendemos mucho nuestra herramienta, porque sabemos el valor que tiene. Tiene valores agregados el fútbol infantil que van más allá del deporte en sí. Le iba a preguntar, bueno, usted mencionaba, ya hay sanciones de los clubes, dice, son exigentes. Hoy en día, por ejemplo, para los padres, pueden llegar a la sanción máxima de que su hijo se vea inhabilitado de jugar por una inconducta de ellos. ¿Qué más? ¿Hay que incrementar las sanciones? ¿Qué es lo que están pensando más allá de esta suspensión, que obviamente es una medida que no pasa desapercibida? No, yo creo que no pasó desapercibida porque hay mucho nerviosismo y hay mucha inquietud para comenzar la actividad, porque además este torneo Interliga económicamente genera unos recursos económicos importantes para la propia vía de la vida y de los clubes. Dependen mucho para los clubes, de ese dinero que ingresa. Entonces, no es un tema menor. No es un tema menor esto. Y este torneo a veces es el que te salva la actividad de todo un año. El año regular de la liga a veces lo salvás con un torneo haciendo de local en varios partidos en un torneo Interliga. Entonces por eso digo que hay un nerviosismo, pero no nos vamos a precipitar, vamos a hacer las cosas bien, no nos preocupan las presiones, sabemos dónde estamos parados, sabemos el respaldo que tenemos de Secretaría de Deportes en este caso, y vamos a hacer el camino más largo, pero el que tenemos que hacer. Por eso que invitamos a Santiago González, tuvimos un intercambio con Nicolás Martinelli hace unos días sobre el tema. Estamos hablando de autoridades del Ministerio del Interior, ¿no? El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el director general de Secretaría. Entonces, exacto. Y se han reunido. Hasta ahora lo único hemos intercambiado comunicación, inquietudes de los dos lados. Te podés imaginar que para el propio Ministerio del Interior, donde haya hechos de violencia, donde hay niños, donde hay familias, es una preocupación. Y bueno, y por lo tanto, cuando
todavía tiene la posibilidad de que el órgano rector es parte de la gestión. Más encima hay que estar, más hincapié hay que hacer, pero además tenemos la gran posibilidad de poder prohibir, que esa es una gran herramienta que, más allá que no sea simpática, es una medida a veces que puede ser una gran señal. ¿Prohibir en qué sentido? Como estamos prohibiendo que no haya actividad. Entonces eso sí. es una gran señal también, porque también ahí se paran los motores, porque venía una escalada de hecho de violencia y se termina la actividad y ahí ya se va a enfriar. Pero no sabíamos dónde iba a parar la cosa y fueron en 3 días, una cosa increíble cómo se fueron dando las situaciones y además una situación más grave una después de la otra. Pero están pensando en cambiar, que se instrumente algún cambio significativo de acá en más, Sí. que le queda algo por hacer a los clubes, Sí, ¿por mira, dónde pueden venir los cambios para retomar la actividad bien. efectivamente? 2 cosas. Primero, vamos a ver qué herramientas tenemos. Tenemos el fútbol uruguayo donde las personas que no se comportan no pueden ir más. Yo sé que lleva una logística importante, pero bueno, también la gente que generalmente se comporta mal en una cancha de fútbol infantil no va a poder participar más. Y para eso necesitamos el compromiso de los clubes y de las ligas, que son los que están, los que le abren la puerta a la gente. Y eso puede ser una medida. Después es impensable de que haya seguridad como hay en el fútbol mayor, que haya algún policía, guardia de seguridad. Eso es inviable porque económicamente sería imposible de solventar, pero sí tenemos que dar señales con sanciones graves que pueden ir por lo deportivo. Las propias ligas y clubes tienen sanciones económicas internamente, pero nosotros sí vamos a ir por sanciones graves a nivel deportivo. Vamos a tratar de, además del código de penas que está previsto, que tiene 10 o 12 años, el mundo ya no es el mismo desde hace 10 o 12 años, y bueno, vamos a trabajar con las autoridades de Montevideo, que son los presidentes de ligas, en el cual nosotros confiamos en su capacidad, en su lectura, que hagan de la situación, y yo creo que entre todos le vamos a encontrar la vuelta. Pero omisos no vamos a estar. ¿Hay algo para hacer para trabajar con los padres concretamente? Hay mucho para hacer y nosotros cuando te decía hoy... Pregunto porque decía lo de, por ejemplo, con los entrenadores está claro, ¿no? Que se ha puesto el foco ahí en lo que se tiene para mejorar. Es que nosotros creemos que desde el entrenador podemos generar como que el entrenador sea el nexo que hay entre ONFI, entre la actividad, entre el club y los papás, que generalmente es el que interactúa con las dos partes. Entonces nosotros a la hora de preparar, de capacitar a nuestros entrenadores, creemos que ahí puede ser una parte importante en llegar a los papás. Que cuando se haga una charla, los padres generalmente la referencia que tienen directa con el club es el entrenador. Entonces es fundamental tener los entrenadores capacitados, que nos den garantía, los entrenadores de ONFI. Además, no solamente de tener el curso de entrenador, tienen que contar con los 3 certificados de buena conducta, el de abuso, el de violencia, el común de buena conducta, y además la capacitación. Y ahora estamos siendo un poco más ambiciosos, donde ahora estamos dando una licencia, que es licencia Conmebol, donde incorpora un montón de horas más en lo que te decía hoy, en el tema de médico, en el tema de psicólogo. O sea, parece que no, pero estamos trabajando. Nosotros no podríamos capacitar a los papás. Estamos hablando de un universo de 140.000. Claro. El tema es lo que pero tenemos mire, que... por ejemplo, este mensaje, este oyente que se llama Vero, dice, el problema son los padres. No deberían dejarlos estar en la cancha. Les ponen mucha presión a los niños. Exacto. ¿No se puede ir por una medida así, de extrema? Tú lo dijiste, es una medida extrema. Y Vero hace una lectura que capaz que sería práctica, pero yo quiero seguir trabajando. Nuestra actividad necesita de los padres. Necesita a todos los papás que van, a todos los abuelos que van, a todos los tíos que van. Lo que pasa es que son excepciones los papás que generan una presión negativa. Bueno, tengo un mensaje como Martín que dice, bueno, no es tan así que son excepciones, y no hay que verlo tan como un hecho aislado. Se dan en categorías de niños al final del baby, adolescente ya, en instancias finales, por ejemplo. Se reproduce o quizás es la génesis de la violencia en el fútbol profesional, entiende este oyente.
Bien, lo bueno que todo, como todo, ¿no? 3 millones de técnicos en esto también, y está muy bueno. Pero usted sigue diciendo, es excepcional para la cantidad de gente que se mueve en yo digo, por eso que quiero ser muy cuidadoso. Yo no digo que esto sea normal y no quiero, lejos, que sea normal. Sino simplemente yo lo manejo a nivel de ecuación. Porque, ¿por qué lo hago? Porque yo tengo que defender la tarea de esos 20.000 voluntarios que se levantan todos los días con el mismo cariño y compromiso a ir a hacer esa actividad. Y los entrenadores y los directivos no tienen la culpa que 3 o 4 o 10 tienen abajo el trabajo de ellos. Yo me tengo que poner, tengo que ser el primero en la fila de todos esos. Que sobre todo es por los niños, ¿no? Exactamente, porque ellos trabajan por los niños y son los que protegen la actividad de los niños. Por eso... Desde los clubes seguramente hay mucho para hacer. Veía, y no es novedad esto, este fin de semana, por ejemplo, la categoría 2016 del Maeso, Unión Vecinal Liga Palermo, entró con una pancarta. Es más, creo que veo a los niños de los 2 cuadros, ¿no? No grites, no insultes, es solo un partido de baby fútbol, decía la pancarta que mostraban los propios niños, ¿no? Eso estuvo muy bueno y a veces cuando vos decís una medida puede generar su efecto. La medida que tomó ONFI generó que cientos de pancartas se estuvieran a lo largo y ancho del país. Y alguno podrá decir que es un hecho menor, pero para nosotros no fue menor que cientos o miles de niños hubieran entrado con pancartas dando señales de no a la violencia como algo espontáneo y no como una campaña. Porque si tú lo haces como una campaña, es algo que está preparado. A mí la gran satisfacción que tengo como parte de este colectivo, no como presidente de ONFI, sino como parte del gran colectivo del fútbol infantil, es que espontáneamente un montón de grupos de niños en diferentes lugares del país, no solamente en Montevideo, entraron con mensajes, con señales, con pancartas hechas de diferentes formas, unas muy profesionales y otras bien hechas, bien rudimentarias, con un valor tremendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que proteger y tenemos que cuidar. Yo soy muy severo y muy exigente como presidente. Soy un presidente bastante difícil de llevar en nuestra organización, pero la amo profundamente lo que hago. No soy un presidente que es ocasional, vengo de toda mi tarea de papá, de ayudante técnico. Yo 30 años en el fútbol infantil, entonces tengo un compromiso especial con el fútbol infantil. Además de que hoy sea mi tarea, que hoy sea mi trabajo, mi responsabilidad. Pero también soy muy severo, por eso que se tomó la medida que se tomó, por eso que se convocó al Ministerio del Interior. O sea, en eso no vamos a claudicar, pero vamos a defender a toda la gente que hace las cosas bien. Eduardo Mosegui, presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, ONFI, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias y un saludo a la audiencia, y todos esos mensajes reflejan lo que es el fútbol infantil, diferentes miradas y pasiones, muchas pasiones.